Amigos, bienvenidos una vez más a otra emisión de Una sola comunidad, diversidad cultural. Les está saludando en el micrófono de Cascabel Radio Social que transmite en el 92.1 de frecuencia modulada desde San Miguel de Allende, Arturo Morales Tirado. Y bueno, como les decía, estamos en este programa semanal, Una sola comunidad, diversidad cultural. Bienvenidos todos ustedes, amigos Radio Escuchas. El día de hoy el tema es Cañada de la Virgen, su valor excepcional. Y lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar de la declaratoria reciente de expropiación de 701 hectáreas en favor del sitio arqueológico Cañada de la Virgen. En la segunda parte hablaremos de su relevancia cultural en toda esta región de San Miguel de Allende y el centro del país. Y en tercer lugar hablaremos de su inscripción de este sitio arqueológico en esto que llamamos paisaje sagrado de la frontera de tierra adentro. De esto va el programa de hoy y nos despediremos con música de Guillermo Velázquez y sus Leones de la Sierra de Jichú. Recuerden, estamos transmitiendo en Cascabel Radio Social, que transmite desde el Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, y nos pueden sintonizar en el 92.1 de frecuencia modulada. También nos pueden sintonizar en todo el mundo, en todo el planeta. Les vamos a sugerir dos plataformas para ello. De esta forma nos pueden sintonizar en su computadora, en su celular o en su tableta a través de la plataforma digital www.zeno.fm, www.zeno.fm, ahí nos pueden sintonizar. También lo pueden hacer desde otra aplicación que puedes cargar en tu celular a donde quiera que vayas. Se llama Radio Garden. Te va a abrir la aplicación, se muestra un mapa del planeta Tierra. Ahí ubica dónde está San Miguel de Allende, justo al norte del volcán de los Picachos. Y una vez que localices San Miguel de Allende, le dices explorar y señalas ahí Cascabel Radio Social, lo pones en favoritos y de esta forma vas a podernos sintonizar en cualquier parte del planeta que te encuentres. Así pues, vamos a empezar con este tema sobre Cañada de la Virgen, sus diversos valores que tenemos aquí en San Miguel de Allende. Cañada de la Virgen, sus diversos valores excepcionales. Y de esto vamos a comenzar con el primer tema, la declaratoria. ¿Qué podemos decir de la declaratoria que se llevó a cabo recientemente? Pues bueno, vamos a abrir con todo esto. Esta declaratoria y posterior decreto de expropiación de 701 hectáreas en favor de la zona de monumentos arqueológicos de Cañada de la Virgen constituye uno de los actos jurídicos más relevantes para la protección patrimonial reciente en el municipio de San Miguel de Allende. Los puntos más relevantes son los siguientes, los vamos a estar enumerando. Número 1, la superficie expropiada. La expropiación comprende exactamente 701 hectáreas, 1.5 metros, 1.54 centímetros, perdón. 2, la ubicación del predio. El terreno se encuentra dentro del polígono oficial de la zona de monumentos arqueológicos de Cañada de la Virgen, declarada previamente como zona protegida federal. 3, destino de la expropiación. El decreto establece que el inmueble será destinado a investigación arqueológica, protección, conservación, restauración y recuperación del sitio arqueológico. 4. Fundamento constitucional y legal. La declaratoria se sustenta en el artículo 27 constitucional, en la Ley de Expropiación, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y el derecho colectivo al patrimonio cultural. 5. Argumento central de utilidad pública. El gobierno federal argumentó que la conservación del sitio constituye una causa de utilidad pública debido al valor histórico, arqueológico y cultural de la zona. La declaratoria menciona explícitamente la importancia de los pueblos originarios, los lugares sagrados
y la continuidad histórica y diversidad cultural de México. 7. El proceso administrativo previo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia integró un expediente técnico y jurídico con antecedentes registrados, identificación del inmueble, datos del catastro y acreditación de la utilidad pública. 8. La publicación oficial. La declaratoria de causa de utilidad pública fue publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de octubre del 2025 y el 30 de octubre de ese mismo 2025. 9. Derecho de audiencia. El propietario fue notificado formalmente y se le entregaron 15 días hábiles para presentar inconformidades o pruebas. 10. Ausencia inicial de inconformidad. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura, no se presentó inconformidad dentro del plazo legal inicialmente otorgado. En función a esto, primero, se hizo un decreto definitivo. El 31 de diciembre del 2025 se publicó oficialmente el decreto de expropiación en favor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Toma de posesión. En enero del año 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó haber tomado posesión del predio para garantizar el control y protección patrimonial del área. Contexto territorial importante. La zona de monumentos arqueológicos de Cañada de la Virgen ya contaba desde el 2022 con una protección federal que abarcaba aproximadamente 722 hectáreas. La nueva expropiación prácticamente consolida el control federal sobre gran parte del entorno arqueológico y paisajístico inmediato. Controversia y oposición. Los propietarios privados han sostenido públicamente que la medida fue ilegal, que existe presión gubernamental y que no hubo indemnización adecuada. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha negado abuso de autoridad y defendió la legalidad del procedimiento. Importancia estratégica del decreto. Más allá de la zona ceremonial visible al turismo, el decreto protege el paisaje ritual, las visuales astronómicas, las cuencas, los accesos y el contexto ambiental y arqueológico integral del sitio. Esto es particularmente relevante en Cañada de la Virgen, donde la relación entre arquitectura, horizonte volcánico, ciclos solares y paisaje ceremonial forma parte esencial de su interpretación arqueoastronómica. Habrá que agregar además los ciclos de la Luna, los ciclos de Venus, entre otros. A partir de todo esto, tenemos entonces que ha sido muy relevante esta expropiación y en síntesis hemos querido nosotros manifestarles de qué va esta expropiación. Vamos a analizar ahora, si me lo toman a bien, por favor, parte de lo que habíamos preparado para ustedes y ahora vamos a ver la relevancia que tiene este sitio arqueológico de Cañada de la Virgen en todo el contexto de la frontera tierra adentro, en todo el contexto de la subcuenca alta del río Laja, en todo el contexto de la frontera norte de Mesoamérica, en su colindancia con la frontera sur de Aridoamérica, y a partir de todo esto, toda la importancia que tiene en términos incluso de gobernanza, haciendo una reivindicación hacia los pueblos originarios y a partir de ahí también hacia la economía local. Es importante señalar que desde su apertura, el sitio arqueológico de Cañada de la Virgen ha empleado con mucha prioridad a gente de las comunidades aledañas al sitio arqueológico. Y desde luego también ha gestionado a partir de los diferentes directores y encargados de la investigación arqueológica, eso que precisamente se siga haciendo la investigación arqueológica, en este caso básicamente con personal mexicano, desde luego
antropólogos especializados en arqueología, historiadores, arquitectos, etnobotánicos, geólogos, topógrafos, restauradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un esfuerzo sostenido desde finales de la década de los 1980s hasta la fecha. Hoy en día, el arqueólogo Omar Cruces es el responsable de todas estas situaciones, pero desde luego en concordancia y coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde su dirección general, desde su área de arqueología y desde luego también con la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato. Obviamente con visto hacia las autoridades municipales en San Miguel de Allende. Y bueno, vamos a hablar entonces, como les decía, cuál es la relevancia de este sitio arqueológico Cañada de la Virgen. Bueno, las investigaciones arqueológicas de la zona, valga la redundancia, arqueológica Cañada de la Virgen, se iniciaron bajo la dirección del arqueólogo Luis Felipe Nieto Gaviño y posteriormente, esto hasta el año del 2001 concretamente, y posteriormente continuadas y enriquecidas por la arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno. De esta forma se fueron transformando profundamente la comprensión de la llamada frontera norte de Mesoamérica. Antes de estas investigaciones, Guanajuato era visto muchas veces como una región periférica, marginal o simplemente chichimeca. Hoy se reconoce que el Bajío y los Altos de Guanajuato, justo donde se inscriben en estas dos regiones de Guanajuato, se inscriben tres de los primeros 3 sitios arqueológicos abiertos al público después de investigación científica arqueológica en las primeras décadas de este milenio, de este tercer milenio. Se abrieron en el Bajío primero Plazuelas, dirigida por el arqueólogo Castañeda. Después se abrió Peralta, en el Bajío también, en el municipio de Abasolo, Plazuelas en el municipio de Pénjamo, en Guanajuato, y aquí en los Altos de Guanajuato, que valga el paréntesis, importante decir que no somos Bajío aquí en San Miguel de Allende. El Bajío propiamente, que son las tierras bajas, que están más o menos a los 1750 promedio sobre el nivel del mar, se van a extender de este a oeste desde San Juan del Río, siguen por Querétaro, de Querétaro, bueno, obviamente con todos los municipios que están entre estas localidades, San Juan del Río, Pedro Escobedo, el Marqués, Querétaro, luego van a seguir Celaya con Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, y luego seguirá Irapuato, con toda una infinidad de municipios del Bajío guanajuatense. Son numerosos, solamente quiero decirles que el Cerro del Culiacán se encuentra precisamente en los municipios de Villagrán, en el municipio de Jaral del Progreso, en el municipio de Cortázar, entre otros, todos estos aledaños al oeste del municipio de Celaya. Al sur de esto se encuentra Tarimoro, Salvatierra, Acámbaro, Jerecuaro, Tarandacuao, Valle de Santiago, Marabatío, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacia el poniente de Irapuato continúa el Bajío, precisamente por Abasolo, municipio del estado de Guanajuato, y después se extiende este Bajío también guanajuatense hacia el oeste, pues por el municipio de Pénjamo, ya en su frontera con Michoacán. Y ahí en Michoacán, pues bueno, va a estar Zamora, y luego todavía el Bajío va a llegar precisamente a través de el cauce profundo en esta cuenca endorreica, cerrada, del gran río Lerma, pues va a llegar a Chapala, el lago más grande que tiene la República Mexicana. Esto
es parte del Bajío y en este caso pues ya será parte del Bajío de Jalisco, con Ocotlán, con La Barca y muchos otros, Cozalá, muchos otros municipios de este Bajío jalisciense. Eh, pero hay algo interesante, el Bajío también se extiende de Irapuato hacia el norte y de Irapuato hacia el norte pues se va a extender por los municipios de Silao, de Romita, de León, básicamente. Los Altos de Guanajuato. Los Altos de Guanajuato, bueno, me faltó mencionar en el Bajío, al norte de Celaya, Comonfort, o el antiguo Chamacuero, San Francisco de Chamacuero. Ahora, hacia el norte del Bajío, pues se encuentran unos lomeríos relativamente bajos, pero de mayor altura, que están en una cota mínima de los 1850 metros, pero en promedio están alrededor de los 1950 metros. Y aquí entonces van a estar estos lomeríos relativamente suaves en los Altos de Guanajuato, cuyo municipio más sureño pues es ni más ni menos que San Miguel de Allende. Ya de todo esto seguirán otros municipios hacia el norte, prácticamente en su totalidad el municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. También seguirá prácticamente en su totalidad el municipio de San Felipe, San Diego de la Unión y hacia el oeste parte del municipio de San Luis de la Paz, prácticamente todo el municipio de Doctor Mora y una gran parcialidad del este y noreste del municipio de San José Iturbide. Toda esta zona, bueno, y parte del municipio, por cierto, de Guanajuato y de León. Estos municipios en general van a conformar, por un lado, los Altos de Guanajuato, pero algo bien interesante, también todos ellos van a pertenecer a la subcuenca del Alto Río Laja, precisamente de Puerto de Calderón, donde va a haber una diferencia de altura de aproximadamente 100 metros y luego se va a extender casi hasta 150 metros de profundidad del promedio de San Miguel de Allende hacia Comonfort. En este puerto de Calderón está la frontera geológica, geográfica, orográfica, hidrológica entre el Bajío guanajuatense y los Altos de Guanajuato. Creo que es muy importante y pertinente entender que son dos regiones fisiográficas totalmente diferentes. ¿Dónde se inscribe el sitio arqueológico de Cañada de la Virgen? Pues aquí, en los Altos de Guanajuato, y básicamente marca a la vez la frontera norte de Mesoamérica en términos geológicos, geográficos, fisiográficos, pero culturalmente esta influencia mesoamericana se va a extender a lo largo de ríos y arroyos tributarios a la subcuenca alta del río Laja. Esto me parece, como les decía, pertinente señalarlo para estar bien claros dónde estamos en términos de territorio, en términos de el espacio. Y este espacio ha tenido una evolución para algunos de más de 2500 años desde las migraciones de algunas comunidades sedentarias de la tradición cultural chupícuaro. Esta tradición cultural chupícuaro pertenecen al horizonte histórico mesoamericano del formativo o el preclásico, que en términos generales se va a extender desde las noticias de tradiciones civilizatorias hasta el año aproximadamente del 200 después de Cristo. Todo este horizonte histórico en términos de línea de tiempo pertenece al horizonte formativo o bien algo que generalmente también se le menciona en historia y arqueología, sociología, etcétera, como el preclásico mesoamericano. Entonces, ya desde entonces, perdón por la redundancia, estas influencias y migraciones para quizá en busca de otras tierras agrícolas se comenzaron a extender a lo largo de la subcuenca alta del río Laja con esta tradición chupícuaro. Hay que comprender que originalmente Chupícuaro, esta capital cultural mesoamericana del formativo, se encontró en lo que hoy es el vaso de la presa Solís. La presa Solís que está al
noreste de Acámbaro, que está al suroeste de Jerecuaro, que está prácticamente al norte de Tarandacuao. Bueno, esta presa Solís, justo al norte de Tarandacuao, en este valle que debió de haber sido precioso antes de la inundación por la presa Solís, pues estuvo este Chupícuaro original, y de ahí se fue extendiendo hacia el norte, desde luego en municipios como Salvatierra, como eh, Los Apaseos, Tarimoro, desde luego, etcétera. Se fue extendiendo a través de estos corredores biológico-culturales que son precisamente los cauces de ríos, en este caso cauces de ríos tributarios. Parte de estos en esta región que estamos señalando, pues son el cauce del río Querétaro, que va a desembocar hacia el río Laja en la región de Obrajuelos, en los Apaseos, o en Querétaro va a dejar la zona de Tlacote, en el municipio de Corregidora. Allí en la zona de Tlacote sigue el río Querétaro, cruza a lo que hoy es el estado de Guanajuato, concretamente en la zona de Apaseo, me parece que está ahí es Apaseo el Grande, y va a desembocar, es un afluente del río Laja, y ahí desemboca el río Querétaro. El río Laja, a su vez, corre de norte a sur. Los manantiales que dan origen al río Laja están en la Sierra de Santa Bárbara, en la Sierra de Lobos, en la Sierra del Cubo, en el municipio de San Felipe, en términos generales, en los Altos de Guanajuato. Y va a correr ladera abajo, río abajo, cruzando primero los Altos de Guanajuato, precisamente cruzando los municipios de San Felipe, básicamente, Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, San Miguel de Allende, y hasta ahí seguiría la cuenca alta del río Laja. Después, hoy en día, al cruzar la cortina de la presa Ignacio Allende, pues el río Laja continúa ahora sí ya por el Bajío y va a cruzar al lado poniente del antiguo Chamacuero, hoy Comonfort. De ahí va a seguir al lado poniente de Empalme Escobedo, y en la zona más o menos de Plancarte va, bueno, desde antes, desde San Juan de la Vega, va a cruzar hacia el lado este, precisamente de lo que fue el Camino Real entre Celaya y Chamacuero, y va a encontrarse entonces, va a encontrar este afluente del río Querétaro, que cruza obviamente la ciudad de Querétaro, va a encontrar el río Laja al río Querétaro, y de ahí va a seguir hacia el sur en parte de Apaseo el Grande, luego Apaseo el Alto, luego se interna por Celaya, pasa al sur de Celaya, bueno, sur de Celaya, retorna un poco al sur oeste de Celaya y ya se va a internar en Cortázar, incluso parte de, me parece que Salamanca, y por ahí, entre Salamanca, Villagrán, ya por ahí estará tributando sus aguas el río Laja al río Lerma, que a su vez viene de Salvatierra y justo va a cruzar ya francamente, pues ni más ni menos que la ciudad de Salamanca, para seguir luego su cauce hacia la zona del lago de Chapala. Toda esta zona fue una zona llena de corredores bioculturales o biológicos y culturales. Y entonces los fueron siguiendo estos primeras comunidades agrícolas sedentarias de la tradición cultural chupícuaro. Y para algunos, desde Braniff, existía desde la arqueóloga Beatriz Braniff, pues existía precisamente parte de esta tradición cerámica cultural mesoamericana en la zona de Comonfort, posiblemente en la parte sur también de la subcuenca alta del río Laja, en el municipio de San Miguel de Allende. Lo que sí es mucho más claro, notorio y mucho más sólido en argumentos es que a partir del año de hace 2000 años aproximadamente, más o menos del 50 antes de nuestra época, se comenzó ya a dejar testimonio en la zona de Orduña, en la zona arqueológica de Los Morales,
que es un municipio fronterizo entre el municipio de Comonfort y el municipio de San Miguel de Allende. Ahí en Los Morales se encuentra tradición, entre otros, del blanco levantado, y son, pues bueno, ya características de esta cerámica muy típica de hace aproximadamente 2000 años, y justo en otro tributario de la subcuenca alta del río Laja, en el río San Damián, que primero se llama río San Marcos. Y este río San Marcos, fíjense qué interesante, tiene sus manantiales en la Sierra de Guanajuato, justo en una zona muy interesante por el Camino Real de Tierra Adentro, que se llama Remátalo de Arriba, o la Loma de los Tarderos, de los que subían tarde precisamente de San Miguel el Grande hacia el Mineral del Cubo, y ya del Mineral del Cubo bajaban precisamente al Cedral, y del Cedral una serie de minerales más pequeños hasta llegar a la ciudad de Guanajuato. Justo en esta zona entre Loma de Tarderos y precisamente San Antón Ceballos, donde se encuentra otro muy relevante sitio arqueológico investigado por primera vez por el arqueólogo Luis Felipe Nieto Gamiño, y junto con Balbina Martínez fue reportado en su tesis, que posteriormente sería el antecedente del Atlas Arqueológico de San Miguel de Allende. Pues se da precisamente testimonio de este gran sitio arqueológico que es San Antón Ceballos, y justo en esa zona de ahí nace el río San Marcos. Por otro lado, hacia el poniente de San Miguel de Allende se encuentra lo que fue el casco de la hacienda de la familia de los Allende, de los hermanos Allende, donde el mayor, Domingo Allende, el insigne Ignacio Allende y desde luego José María Allende, el hermano pequeño, manejaron cerca de 16,000 hectáreas, entre otras la hacienda de Manantiales, que se presume fue el casco principal al que acudía Ignacio Allende. Sin embargo, ellos se dedicaban a la producción de ganado menor y ganado mayor, principalmente para la industria, bueno, para la industria artesanal del cuero en aquel siglo XVII y XVIII, y parte de estos territorios pues fueron los predios de el hoy predio o rancho de Cañada de la Virgen, que estamos precisamente tocando. Por eso es interesante. Pero les decía yo que, bueno, ahí nace otro gran tributario de la subcuenca alta del río Laja, que es el río San Damián. Entonces el río San Damián va a nacer en manantiales, en la zona de Cimatario, Manantiales, San José de los Allende, Agua Salada, toda esta microcuenca, que es bellísima, por cierto. En toda esta microcuenca, también con una serie de generalidades minerales también súper interesantes. Pero bueno, toda esta microcuenca pues va a dar pie precisamente a este río San Damián, que en su curso se va a encontrar con el río San Marcos al sur, perdón, al noreste de otra famosa comunidad del Camino Real de Tierra Adentro, que es Joconoxtle. Precisamente en esta zona hay unas comunidades que se llama en Nombre de Dios, entre otras. Me quiero acordar de otra comunidad ahorita, me falla un poco la memoria. Ahí van a confluir el San Marcos con el San Damián, y ya luego de ahí pues se va a internar en el municipio de San Miguel de Allende. Todo esto, bueno, prácticamente es municipio de San Miguel de Allende, desde su nacimiento en Manantiales, Agua Salada, San Damián, y luego ya seguirá por Corral de Piedras de Abajo, Cinco Señores, Tierra Blanca, una comunidad muy emblemática, con una serie de situaciones también relevantes en torno a la zeolita dispersa en el aire, y que ha provocado una serie de situaciones cancerígenas y de salud pública en la comunidad, etcétera. En fin, de Tierra Blanca pasará por Cruz del Palmar, este río San Damián, y algunas otras comunidades, el Ojo de Agua, que tiene otro sitio arqueológico importantísimo por ahí cercano, y luego seguirá San Isidro Bandita, Ojo de Agua, como les decía, Rancho Nuevo de Bandita, Banda,
San Isidro, de Bandita, en fin, algunos a lo mejor se me escapan, Puerto de Nieto, no, perdón, Moncillo de Nieto, y por fin en la zona de Xoté va a confluir con el río Laja, con la subcuenca alta del río Laja. Toda esta zona que les estoy describiendo, pues tiene aproximadamente de 50 a 60 sitios arqueológicos que precisamente desde finales de la década de 1980, el arqueólogo Luis Felipe Nieto Gamiño, junto con la arqueóloga Balbina Martínez, reportaron en su tesis y por otro lado luego quedó plasmado como un antecedente de lo que se conoce como Atlas Arqueológico precisamente del municipio de San Miguel de Allende. Una vez que nos hemos explayado en la localización genérica de estos sitios arqueológicos que vamos a ver al final forman un paisaje cultural importantísimo, vamos entonces a enumerar cuál es la importancia de esta zona arqueológica, de este sitio arqueológico y zona arqueológica de Cañada de la Virgen. 1. La frontera norte de Mesoamérica no era un límite fijo, sino una zona dinámica. Uno de los mayores aportes de la investigación fue demostrar, de las investigaciones, perdón, fue demostrar que la frontera septentrional o norteña mesoamericana no era una línea rígida, sino una región de interacción cultural, de intercambio comercial, de movilidad, de conflictos, de adaptación ecológica y de negociación simbólica. Cañada de la Virgen mostró que grupos agricultores sedentarios coexistían con grupos cazadores, recolectores, grupos itinerantes, corredores comerciales, que también convivieron en estos corredores comerciales del semidesierto. Esto modificó la vieja visión de una frontera vacía o bárbara al norte de Mesoamérica. 2. ¿Por qué es relevante Cañada de la Virgen? Por la identificación del componente otomí ñañú. Durante mucho tiempo se creyó que el sitio era tolteca o incluso nahua o prototolteca. Las investigaciones arqueológicas, arqueoastronómicas, etnohistóricas permitieron asociar el asentamiento con grupos otomíes ñañú, probablemente vinculados con tradiciones del altiplano central. Y genéricamente, ya desde Piñachán y antes desde luego con Beatriz Braniff, se les denominaba como proto-toltecas. Esto tuvo un impacto. Esto fue crucial porque reposicionó a los otomíes como protagonistas civilizatorios y no solamente como pueblos subordinados descritos por fuentes mexicas coloniales. También ayudó a comprender que los otomíes fueron actores fundamentales en la expansión agrícola, las rutas comerciales, la astronomía ritual y el poblamiento del norte mesoamericano. La arqueoastronomía como hoy eje organizador del sitio también es de suma relevancia aquí en esta frontera del norte de Mesoamérica, en esta frontera de la tierra adentro, frontera entre Aridoamérica y Mesoamérica. Quizá el aporte más célebre de las investigaciones, hay que señalar aquí a la doctora Rosana Quirós Enís, sanmiguelense, doctora en arqueoastronomía, fue demostrar que la arquitectura, el urbanismo, las calzadas y los ejes ceremoniales fueron diseñados mediante observaciones astronómicas precisas. Entre los fenómenos estudiados destacan, obviamente, bueno, todo esto está reportado en múltiples publicaciones, pero en general todo este archivo de investigaciones por décadas lo tiene el Instituto, perdón, la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato. Entre los fenómenos estudiados destacan, entre otros, solsticios, posicionamientos extremos lunares o lunisticios, ciclos agrícolas, venusticios o los ciclos extremos de Venus, hacia donde se sale Venus hacia el sur y hacia el norte, ¿no? Alineaciones solares específicas, observación de horizontes de montaña, puntos cenitales, que por cierto recién acabamos de pasar el 24 de mayo en Cañada de la Virgen, está reportado precisamente uno de los dos pasos cenitales, uno de ellos 24 de marzo,
de mayo, perdón. Y aquí en San Miguel, pues lo acabamos de vivir ayer y antier, el 25 y el 26. Impacto. Esto mostró que en la frontera norte existían conocimientos calendáricos altamente sofisticados, comparables con sitios del centro de México y del área maya. Además, fortaleció la idea de paisaje ritual, donde montañas, cañadas, cielos y arquitectura funcionan como una sola unidad simbólica. En Cañada de la Virgen, el paisaje no era nada más escénico. En Cañada de la Virgen, el paisaje era parte activo del mismo templo, el territorio, de ahí la importancia de la expropiación de las 701 hectáreas. No es solo la pirámide, entre comillas, que por cierto, el edificio piramidal, que hay bastantes más por explorar e investigar, sino es todo el paisaje ritual sagrado de Cañada de la Virgen. 4. El concepto de dominio calendárico ritual. Las investigaciones propuestas proponen que Cañada de la Virgen no era solamente una ciudad, sino era también un centro político, era un centro ceremonial, pero principalmente eso, era un centro ritual. Era un centro donde se ajustaban los calendarios agrícolas y astronómicos. Era un centro de observación astronómica, asociado desde luego a los ciclos agrícolas y ceremoniales y desde luego por los que detentaban el poder, a su control en términos de conocer los ciclos ceremoniales, agrícolas y rituales. Edificios como la Casa de los 13 Cielos o la Casa de la Noche Más Larga reflejan conceptos cosmológicos mesoamericanos profundamente estructurados, donde les vuelvo a repetir, no nada más es el Sol, la Luna y Venus, sino incluso, por ejemplo, en algunos solsticios de invierno, de la Casa de la Noche Más, perdón, de la Casa de los 13 Cielos, el edificio principal del sitio arqueológico, volteando hacia el suroeste, justo en el solsticio, en la puesta del sol del solsticio de invierno, se alcanzan a apreciar a simple vista, además de el sol, la puesta del sol, a veces la aparición de la luna. Bueno, se llegan a apreciar obviamente a Venus, pero también a Mercurio, a Marte, a Júpiter, a Saturno e incluso algunos presumen que hasta Urano. Por eso es importantísimo ver esto como un reflejo precisamente de esta danza cósmica. El impacto. Esto ayudó a entender que las élites de la frontera norte legitimaban su poder mediante el control del tiempo sagrado, igual que en Teotihuacán, Monte Albán o Chichén Itzá. Quinto, hay una relación entre paisaje, agua y poder. Otro típico fundamento fue la relación entre cuenca, hidráulica, observación del territorio, agricultura y sacralidad. El sitio domina visualmente la cuenca central del río Laja. Las investigaciones interpretan esto como control territorial, vigilancia y dominio ritual del paisaje. Esto trae como impacto permitir comprender mejor cómo las sociedades de los Altos de Guanajuato y del Bajío, quizá inferimos, administraban recursos en ambientes semidesérticos y de frontera. Y de esta forma integraban astronomía, agua, agricultura y política. Sexto, el replanteamiento del epiclásico en el Bajío y en los Altos de Guanajuato. Cañada de la Virgen ayudó a demostrar que el epiclásico, más o menos del 600 al 900 de nuestra era, en Guanajuato, no fue una época marginal, sino un periodo de gran complejidad regional. Se identificaron redes comerciales, cerámica vinculada al horizonte tolteca temprano, contactos macroregionales y circulación de ideas, conceptos, cultura a través de estas cadenas de mercado, teniendo como impacto que se integró definitivamente el Bajío y los Altos de Guanajuato con toda la dinámica de Mesoamérica. Así, de esta forma, Guanajuato apareció poco a poco en la narrativa arqueológica nacional. Después de Cañada de la Virgen,
el Bajío y los Altos de Guanajuato comenzó a verse como un corredor estratégico entre el altiplano occidente, árido América, y el norte semidesértico. Simplemente en este domingo 24 señalaba la doctora en arqueología, Rosana Quiroz Ceniz, que están reportados oficialmente, imaginen, en el estado de Guanajuato, 1.500 sitios arqueológicos. Séptimo, la importancia del horizonte y la geografía sagrada. Gabriela Cepeda García Moreno profundizó especialmente en la lectura integral del horizonte, las montañas, las cañadas y los ciclos celestes como parte de la cosmovisión. Esto lo hemos nosotros repetido, incluso, lo hemos señalado. Esto conectó directamente con enfoques contemporáneos de arqueología del paisaje, astronomía cultural, geografía sagrada y desde luego territorio sagrado sistémico, integral, holístico. Como impacto nos permite entender hoy en día que las montañas circundantes, volcanes, pasos naturales y líneas visuales, todos estos son componentes rituales activos del sitio ceremonial en este 2026. Esto resulta particularmente importante en la región de San Miguel de Allende, donde el horizonte volcánico y serrano poseen una fuerte presencia simbólica. Octavo, con esto podemos revalorar el patrimonio biocultural de Guanajuato, básicamente en los altos de Guanajuato. Vuelvo a repetir, de la cortina de la presa Ignacio Allende hacia el norte, en la subcuenca alta del río Laja, en la frontera de tierra adentro. De esta forma, las investigaciones ayudaron a consolidar una visión más amplia en arqueología, en la relación de estos centros ceremoniales con los ecosistemas, con el territorio y con la diversidad cultural y a su vez con la biodiversidad o diversidad biológica. Hoy Cañada de la Virgen no se interpreta solamente como ruinas, sino como un paisaje ceremonial, una memoria territorial, un observatorio astronómico, un nodo ecológico cultural, un sitio de celebración ceremonial vivo, contemporáneo de los pueblos originarios y por lo tanto un centro de reivindicación de estos pueblos originarios en pleno 2026. De esta forma, la reciente expropiación federal y la protección de más de 700 hectáreas, pues nos habla de una acción de franca defensa del entorno paisajístico completo del sitio. En síntesis, ¿cuál fue el gran cambio interpretativo? Pues bueno, las investigaciones encabezadas por Luis Felipe Nieto Gamiño y coordinadas después por Gabriela Cepeda García Moreno y su gran equipo, vuelvo a insistir, su gran equipo y muchos de ellos gente de las comunidades locales. Demostraron que la frontera norte de Mesoamérica no era periferia, no era vacío cultural en Mesoamérica, no era solamente territorio chichimeca, ni una simple zona militar, sino, por el contrario, fue un espacio sofisticado, astronómicamente estructurado, con una arquitectura monumental exquisita, multiétnico, agrícola, ritual, profundamente integrado al universo simbólico mesoamericano, y de esta forma Cañada de la Virgen, en forma excepcional, se convirtió así en una pieza clave para comprender cómo Mesoamérica dialogaba con el semidesierto, cómo las sociedades adoptaban cosmología y territorio y cómo el Bajío y los Altos de Guanajuato fueron en realidad un auténtico puente civilizatorio entre el centro y el norte de México con árido América. Pues de esto va precisamente esto que les estamos comentando, la relevancia de Cañada de la Virgen. Díganme si no es además doblemente relevante esta expropiación. Y para cerrar el programa, quizás no nos dé tiempo de profundizar, pero muy rápidamente queremos mencionar también características de este gran paisaje sagrado
de la frontera de tierra adentro. Y en este sentido, el sitio arqueológico de Cañada de la Virgen posee una relevancia extraordinaria dentro del paisaje cultural, etnocultural, etnobiológico cultural sagrado del norte de Guanajuato, de esta región fisiográfica de los Altos de Guanajuato, porque constituye uno de los ejemplos más claros de cómo las sociedades mesoamericanas lograron articular astronomía, paisaje, agricultura, agua, geografía volcánica, movilidad regional y poder ritual en una auténtica zona de transición entre Mesoamérica y Aridoamérica. Su importancia no debe entenderse únicamente como zona arqueológica, sino como un nodo territorial cosmológico dentro de una red mucho más amplia de asentamientos y observatorios distribuidos en la subcuenca alta del río Laja, en el acuífero de la Independencia, en esta región que llamamos nosotros la frontera de la tierra adentro. Los aspectos más relevantes pueden sintetizarse así. Se los voy a enumerar y ya vamos viendo si nos da tiempo de profundizar un poco más en ellos. El primero de todos estos, Cañada de la Virgen como un eje ceremonial de este paisaje regional sagrado. 2. La frontera Mesoamérica-Aridoamérica como un espacio de interacción y no de separación. 3. El paisaje sagrado como arquitectura territorial en esta frontera de la subcuenca alta del río Laja, el paisaje sagrado como arquitectura territorial en esta frontera de tierra adentro. 4. Importancia del horizonte volcánico y serrano. Por ejemplo, la región San Miguel de Allende se encuentra vinculada al campo volcánico San Miguel de Allende, a la Sierra Central de Guanajuato y a las estructuras volcánicas relacionadas con el eje neovolcánico. En fin, esto, si no me da tiempo, lo vamos a tratar de profundizar en alguna otra ocasión. Quinto, en esta relevancia del paisaje sagrado de la frontera tierra adentro, en esta relevancia del paisaje sagrado en la subcuenca alta del río Laja, en esta relevancia del paisaje sagrado en este acuífero de la Independencia. Quinto, el agua es un elemento sagrado político, económico, social y desde luego cultural y etnoecosistémico, desde luego. La subcuenca alta del río Laja fue estratégica desde sus orígenes, ya lo veíamos. Tenemos lugares como Tierra Blanca, Cruz del Palmar, Juan González, que son lugares con una tradición de por lo menos 2000 años de prácticas agrícolas. Imaginen esto. ¿Y qué les puedo decir de toda la cuenca del río Laja? En toda esta zona, por solamente mencionar algunas comunidades de Dolores, Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional y San Miguel de Allende, pues bueno, imaginen ustedes la zona de Ojo de Agua, la zona de La Venta, allá en Dolores, Tequisquiapan, Galvanes, saludos a Ambrosio Duque, la zona de Los Barrón, de La Cuadrilla, de Montillo de la Milpa, Capilla Blanca, Bordo Colorado, Los Rico, en fin, una serie de comunidades hasta llegar obviamente a Totonilco, etcétera, etcétera. El agua como elemento de este gran e importante paisaje sagrado y de gobernanza, de economía, de sociedad, de cultura y de ecosistemas. Sexto, el paisaje sagrado de esta subcuenca alta del río Laja, a partir de Cañada de la Virgen, va a conformar observatorios del tiempo agrícola en los límites norteños de Mesoamérica, en el límite septentrional de Mesoamérica con el sur de Aridoamérica. Eso es un aspecto también mega relevante. Séptimo, de la importancia de este paisaje sagrado en la subcuenca alta del río Laja, en la frontera tierra adentro. Los Altos de Guanajuato como un corredor civilizatorio. Octavo, la relevancia contemporánea del patrimonio biocultural integral y obviamente usando corredores bioculturales como los ríos. En síntesis, para cerrar el programa,
Cañada de la Virgen es relevante porque representa uno de los centros ceremoniales astronómicos más importantes del norte de Guanajuato y desde luego un nodo clave de la frontera mesoamericana con Aridoamérica. Un observatorio territorial de tiempo agrícola sin duda, y Cañada de la Virgen también representa un paisaje sagrado articulado con volcanes, montañas, cuencas, subcuencas, microcuencas, territorio vivo en una dinámica donde el ser humano, desde por lo menos hace 2000 años, para otros desde hace 2500 años, ha estado evolucionando hasta este 2026 en San Miguel de Allende y toda su región. Este paisaje sagrado está articulado, recuerden, con volcanes, montañas, cuencas. Y una evidencia contundente de que los altos de Guanajuato y la parte norte del Bajío guanajuatense fue parte activa del universo cosmológico de Mesoamérica. Bueno, esto para señalar muy sucintamente la relevancia de este paisaje sagrado de Mesoamérica. Amigos, hasta aquí hemos llegado hasta esta emisión de una sola comunidad, en este caso diversidad cultural, en esta serie sobre el patrimonio cultural arqueológico. Claro que nos gusta poner en relevancia, en valor, la importancia de Cañada de la Virgen junto con sus diversos valores excepcionales que al final del día se van a traducir en eso, en una riqueza de patrimonio, de patria, de matria cultural para toda la sociedad del mundo, de México, de Guanajuato, de San Miguel de Allende, y desde luego con significada relevancia para los pueblos originarios de esta región de frontera de la Tierra Adentro entre Aridoamérica y la volcánica Mesoamérica. Así que bienvenida esta declaratoria expropiatoria de 701 hectáreas para el sitio arqueológico Cañada de la Virgen. Bienvenida la visita de autoridades directas de importancia a nivel federal, pues ni más ni menos que el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el coordinador de arqueología a nivel nacional, junto con nuestra secretaria de Cultura del Estado de Guanajuato. Nuestro reconocimiento para este caso específico de la Presidencia de la República y de la gobernadora del Estado de Guanajuato.